Muy buenas tardes. Este es el video número 176 y continuamos entonces tratando los temas aquí sobre Primera de Corintios, ya que estamos aquí. Ya esta sería la segunda parte. Aquí la segunda parte, entonces ahí sobre este estudio. Y vamos a seguir avanzando también con el estudio que ya nos queda poco del Antiguo Testamento para revisar entonces estas mega escrituras que revelan la santa ley de Dios. Así que vamos a comenzar entonces con el libro de Miqueas. Ahí vamos a ver los versículos, perdón, el capítulo 6 de Miqueas, y en el versículo 6 hasta el 9. Ahí vamos a revisar varios principios importantes. Vamos a leer primero y luego analizamos. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Eterno de millares de carnero o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz del Eterno clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Volvamos al versículo número 6. Aquí analicemos entonces parte por parte. Dice: ¿con qué me presentaré ante el Eterno y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Aquí, igual como todos estos rituales que se hacían en el antiguo pacto. Y aquí hay que explicar un poco este antiguo pacto, porque mientras Dios establece el pacto con una nación, ¿ya? Aquí el pacto era colectivo, no era en forma individual. Por tanto, aquí también había que considerar que no había todavía venido, ¿cierto? Jesucristo todavía no estaba ahí previsto que eso sucediera, ¿ya? Sino que Jesucristo vendría después, aquí 2000 años más tarde, ¿ya? Porque esto ocurrió aquí el establecimiento del pueblo de Israel cuando con Abraham, ¿cierto? Aquí aproximado tiene que haber sido 2000 años antes de Cristo. Y este pacto que Dios establece con la nación era ahí para poder mantener un pueblo aquí en donde se desarrollarían aquí todos los patriarcas, todos los reyes, todos los profetas. Aquí, y cuando digo todos los reyes, no del todo en realidad, porque solamente algunos fueron los que obedecieron la voz del Eterno. Y, pero aquí estaban todos los profetas, todos los que se presentaban a Dios también con holocaustos, porque aquí se necesitaba aquí este sacrificio que venía a ser figura de lo que era el sacrificio de Cristo aquí, y eso debía de, así es como Dios lo había establecido. Pero aquí era porque también había un propósito detrás de todo eso. Aquí el levantar gente, ya como los profetas, como toda esta gente que estuvieron muy cerca de Dios y Dios cerquita de ellos también,
y ya sabemos que ellos también tienen un nivel aquí en la primera resurrección. ¿Ya? Eso lo establece ahí ya, y ya sabemos que Dios les ha prometido también un lugar en el milenio. Así que ellos vienen también en la primera resurrección. Entonces aquí le habla, ve aquí como si Dios se pregunta, aquí el profeta dice: ¿se agradará el Eterno de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Aquí parece que esto recordaba dos cosas. Esto: daré el primogénito, ¿ya? Y uno era cuando Dios le había pedido aquí a Isaac en sacrificio, y que finalmente no era la intención de Dios que Abraham sacrificara a su hijo, ¿ya? Pero también aludiendo, ¿cierto?, a estas costumbres paganas en donde sí sacrificaban a los niños aquí recién nacidos o de varios meses. Yo no sé cuál sería el reglamento que ellos tenían, estos pueblos paganos, donde sí sacrificaban aquí seres vivos. Pero aquí Dios, pero en el contexto general, cabe decir, ¿se agrada Dios de los rituales? ¿Ya? ¿Se agrada Dios que nosotros cumplamos con todos los rituales? ¿Ya? Y la verdad es que aquí hay varios rituales que en la iglesia se hacen, pero que son solamente leyes que las personas deben cumplir, ¿verdad? Como el bautismo, que es un ritual, ¿cierto? Como el pago de los diezmos, como las fiestas santas, ¿cierto? La persona va a las fiestas a celebrar, ¿ya? Como los panes sin levadura, ¿ya? Y como la Pascua, el lavamiento de los pies, ¿cierto? Y la Pascua, son todos rituales, ¿ya? Pero que tienen un sentido. Detrás de eso hay un sentido práctico en todo esto. Y en realidad Dios se agrada de los rituales que Él estableció como tal. No los rituales que fueron abolidos, ¿verdad? Aquí, como la ley de los sacrificios, ya en el antiguo pacto ya no era necesario, Jesucristo venía y entonces Él se iba a sacrificar como el Cordero, ¿verdad? Como el Cordero de Dios. Así que ya eso quedaba obsoleto. La gente solamente venía ahí expiando sus pecados a través de estos holocaustos, pero no era algo que agradara a Dios, ¿verdad? El sacrificio de animalitos no era algo que Dios aquí estuviera deseando, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos darnos cuenta siempre es que aquí en el Antiguo Testamento Dios perseguía la obediencia de la gente, ¿verdad? Aquí el sometimiento a su voluntad, ¿ya? Y por eso ya hemos visto el tema central del Antiguo Testamento, que era: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, ¿verdad? Nunca le dice: amarás al Señor tu Dios con tu mente, ¿verdad? Aquí con tu razón, nunca le dice eso, ¿ya? Solamente eso lo viene a decir en el nuevo pacto. Y aquí en el versículo 8 dice: oh hombre, dice: oh hombre, dice, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿ya? Te ha declarado lo que es bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para el corazón, porque es compatible, porque tiene un propósito, porque tiene un diseño, ¿ya? Porque para eso,
¿ya? O sea, ambos diseños se hicieron con ese propósito. Tanto el diseño de la ley como el diseño del corazón, para que se unieran. ¿Ya? Ese es el verdadero propósito. Por eso dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Y dice, ¿y qué pide el Eterno de ti? ¿Qué pide? Dice, solamente hacer justicia, ¿ve? Llevar a cabo mediante la práctica aquí todo la ley de Dios. ¿Eh? Toda esta ley aquí, toda esta ley, entonces aquí la persona, una nueva formación, el hacer justicia y amar misericordia, que hemos dicho aquí frente a los escenarios de prueba, aquí en donde la actitud que uno debe tener frente a los escenarios. Ya hemos visto todo este proceso que significa, y dice, y humillarte ante tu Dios. Yo quería aprovechar este espacio aquí un poquito para explicar algo que dije en el otro video, pero que no amplié el concepto. ¿Ya? No amplié el concepto. Yo aquí explicaba de que cuando uno hace bien a las personas se lo agradecen a uno y entonces lo califican a uno, ¿cierto? Y ellos dicen, bueno, sí, es una buena persona, es una persona, es aquí una persona de que respeta a todo el mundo, le gusta hacer el bien y todo eso. Pero la verdad es que aquí nada de eso, o sea, porque esa es la percepción de las personas, de los escenarios, de afuera, ¿verdad? Pero nada de eso es real. Por eso uno no puede creerse eso. Es decir, alguien le dice esas cosas, ¿ya? Uno no se lo cree, tal como dice la ley ahí, mira, no te alabe tu propia lengua, sino, ¿cierto? Aquí que sean otros que hablen, ¿ya? Pero aquí uno no puede, por eso cuando uno entiende la ley, que uno no puede jactarse, que el amor es sufrido, que el amor aquí todo lo cree, todo lo soporta y todo, es porque uno tiene que entender que cuando uno hace el bien a una persona, ¿ya? En realidad el bien se lo está haciendo uno mismo. ¿Y por qué razón? Porque yo necesito ese escenario con esas características, ¿cierto? Con las necesidades que el escenario tiene, ¿ya? Con todo lo que conlleva, ¿ya? Porque es un escenario a lo mejor que exige, de parte de uno, exige entrega, exige sacrificio, exige aquí mucho afecto, mucho cariño, mucha entrega, ¿ya? Para poder realizar esa obra que Dios le presenta a uno. ¿Ve? Entonces, para poder llevar a cabo esa obra, un escenario, a veces son escenarios permanentes, ¿cierto? A veces hay trabajos que demandan, ¿ya? Mucho afecto, mucha entrega, como la gente que cuidan los hospitales, ¿verdad? Que cuidan enfermos, gente que cuida ahí. Entonces, esos escenarios, y entonces, pero son escenarios tremendamente exigentes, ¿cierto? Pero ¿por qué están ahí esos escenarios? Justamente para que uno pueda desarrollar la entrega, porque la entrega no es algo natural en uno. Aquí la entrega, el análisis, el amor con que hace las cosas, ¿cierto? Aquí todo el respeto, la amabilidad, la atención, aquí el estar alerta a las necesidades y todo eso, es algo que uno tiene que aprender, y tiene que, mediante la práctica en el escenario, ¿ya? Mediante la práctica uno va desarrollando esas cualidades.
Por eso el escenario está ahí para que yo pueda desarrollar esas cualidades. ¿Ya? Entonces, eh, pero ve que el verdadero beneficiado siempre es uno, no el escenario mismo. ¿Ya? El escenario se puede llevar un beneficio, por supuesto, que es momentáneo, que es presente, ¿cierto? O sea, la persona se beneficia por los cuidados que se le da, qué sé yo, poniendo este ejemplo de un enfermo, ¿ya? Pero, eh, pero también hay escenarios que son momentáneos, ¿cierto? Escenarios que duran un poco más, o escenarios que son de larga duración, escenarios... Ahí depende de lo que Dios ponga delante de uno, ¿ya? Y que uno necesita para su desarrollo. Por eso los escenarios le ayudan a uno en su desarrollo. Uno nunca puede creer que uno es buena persona, ¿ya? Y uno le hace bien, y uno es generoso con los demás, y uno es bueno. ¿Ya? No, no, parece lo que Jesucristo decía. Ninguno hay bueno, sino Dios, Padre. Ni él se consideraba bueno porque él todavía era hombre. ¿Ya? Y por eso aquí hay que considerar de que el servicio que se le presta al prójimo no está diseñado para que uno vaya a solucionarle los problemas a la gente. No, porque si Dios quisiera solucionar los problemas, Él viene y arregla todos los problemas y se acabó. No, no necesita de uno, ¿verdad? Uno nunca puede decir, Señor, ¿sabes? Te ayudé en tu creación. Te ayudé porque, mira, te ayudé a solucionar problemas. ¿Ves? Aquí, mira, estaba este problema, así que tú ya tienes menos problemas. No, no es así. Aquí los problemas están diseñados para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra perfección. Así que uno, por eso uno nunca debe creer aquí la alabanza de los, o sea, nunca debe creerse la alabanza de los escenarios. Entonces el escenario viene y dice, oye, mira, te agradecemos mucho todo lo que has hecho. Y uno dice, bueno, sí, está bien, pero uno sabe que el beneficiado fue uno, ¿verdad? O sea, sabe que fue uno el que realmente recibió el beneficio, y un beneficio que es para toda la eternidad. Mientras que el beneficio que recibió la persona es solamente momentáneo y efímero, pasará. Pero fue utilizado para nuestra perfección y nuestro crecimiento. Quería yo hacer ese alcance, porque por eso la ley habla ahí de que no cabe la jactancia. El amor no es jactancioso porque el enfoque es otro. No es un enfoque de allá para acá, no, es un enfoque de aquí para allá. Y basado aquí en las necesidades que uno tiene para crecer como cristiano. Por eso aquí dice que pide el Eterno de ti, ¿ya? Aquí solamente el hacer justicia. El hacer justicia aquí, todos los escenarios que Dios va diseñando, en la medida que uno va como un peregrinaje, ¿cierto?, hacia su reino, ¿ya? Aquí entonces Dios va acompañándolo a uno en su camino y le va mostrando los escenarios que son idóneos para la perfección y para el crecimiento. Acuérdense que no puede uno ir arbitrariamente a buscar los escenarios, ¿ya? No puede uno ir y buscar escenarios donde uno pueda perfeccionarse. Hay uno no va a andar siendo generoso entregando cosas que nadie le ha pedido, ¿ya? Y uno no puede andar aquí ayudando a solucionar problemas en donde no lo han llamado, ¿entiendes? No, sí, uno es Dios quien guía el camino de uno y Dios le va mostrando, pero sí tiene que haber un requisito, ¿ya? Para que Dios pueda hacer eso tiene que haber un requisito. Es que nosotros tenemos que estar interesados en la obra de Dios, ¿ya? Nosotros tiene que haber interés de nuestra parte,
tiene que haber entrega, tiene que la persona estar involucrada en su ley. Y entonces Dios podrá trabajar con uno asociado. Por eso aquí dice, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide el Eterno de ti, ¿ya? Solamente hacer justicia, amar misericordia, porque es la actitud de amor que uno debe tener, y humillarte ante tu Dios, que quiere decir aquí la humildad con la cual uno debe de andar en la vida, y también aquí frenado, uno tiene que andar frenado en todo. El versículo 9, y aquí hay una ley importante, dice: la voz del Eterno clama en la ciudad. ¿Ve? Es sabio temer a tu nombre. Y aquí este principio ya lo hemos explicado muchas veces, pero aquí cuando aparece siempre es bueno ampliar un poquito más los criterios y el entendimiento de lo que esta ley significa. Y esto tiene que ver aquí cuando dice es sabio temer a tu nombre. ¿Por qué es sabio? ¿Ya? Porque el individuo, estando en esa condición, ¿ya? En el temor a Dios, recuérdese que el temor a Dios no es algo con lo cual uno nace, sino que el temor a Dios es algo que hay que desarrollarlo, y es algo en lo cual uno tiene que crecer. El temor a Dios no es el miedo a Dios, no, el temor a Dios es el respeto reverencial, ¿ya? Por todo su camino, por toda su obra. Ahí es donde uno respeta la creación de Dios. Así que el temor a Dios es necesario porque ese es el freno, ¿ya? Más poderoso. Aquí los valores son, ¿ya? Los valores son un freno, una barrera de contención, como hemos dicho, ya a la carnalidad impulsiva que uno pueda tener, ¿cierto? Que de esa manera entonces los valores impiden que uno pague de igual a igual, ¿ya? Pague el ojo por ojo, ¿ya? Ahí los valores evitan eso, pero el temor a Dios es la barrera que detiene todo, ahí, porque es la barrera más fuerte y más poderosa que hay de todo. Aquí, ahí se nos fue el tiempo, ahí en esta explicación que era necesaria, ¿ya? Así que vamos a ir inmediatamente a los estudios porque ya el tiempo avanza rápido. Y aquí vamos a ir entonces a donde habíamos quedado, aquí en Primera de Corintios 15. Aquí vamos a ir a Primera de Corintios 15. Y aquí habían dos versos. Aquí el 52 al 58. Del verso 52 al 58. Y aquí explica un poco, ¿ya? Lo que es la resurrección. Dice: en un momento, ¿ya? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, veamos, con calma voy a ir ahora versículo por versículo. Dice, ¿por qué dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? ¿Ya? Porque resulta que cuando una persona muere, no importa en el tiempo que haya muerto, desde el momento en que muere cae totalmente en la inconsciencia, ¿verdad? O sea, su espíritu queda muerto, ¿verdad? Y igual que su cuerpo, ¿ya? Ambos quedan, el espíritu queda totalmente inconsciente, ¿no? Hemos dicho que el espíritu solamente funciona con los sentidos, ¿cierto? Con la vista, con la boca, con el tacto, qué sé yo, con todo lo que son los sentidos, ¿ya? Y entonces y el cerebro funciona solamente con el espíritu,
¿ya? Así que si usted separa ambas cosas se mueren, ¿ya? Así que la persona cuando resucita, aquí despierta, ¿verdad? Abre sus ojos, solamente habrá pasado un segundo desde que Dios la despierta. Después, ya para la persona habrá pasado eso, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ve? Así será una pestañada solamente. Dice a la final trompeta, ¿ve? Porque en la venida de Jesucristo se tocan las trompetas. Y dice, porque se tocará la trompeta y los muertos, ¿ve? Aquí hablando de los justos, ¿ya? Y los que han muerto a través de estos 2000 años, ¿ya? Desde Jesucristo en adelante, dices, los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo y un espíritu, ¿cierto?, que no se puede corromper. Acuérdense que la persona ya está transformada, acuérdense que las personas llegan ya transformadas aquí cuando logran la santidad, cuando logran la perfección, ¿ya? Y dice incorruptibles, ya serán resucitados incorruptibles, a ellos se les entrega la salvación y la vida eterna. Y dice, y nosotros seremos transformados. Aquí, ¿quiénes somos nosotros? Aquí, ¿verdad? Aquí siempre se hablaba y decía que era porque el apóstol Pablo creía que él iba a estar vivo, ¿verdad? Y entonces iban a ser transformados, los que quedaran vivos ahí. Y la verdad es que no es así. Aquí está refiriéndose a la otra parte de la resurrección, que son las primicias, aquí, porque finalmente solamente habrá que transformarlos, nada más en cuerpo. Aquí se les dará un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual incorruptible, ¿ya? Aquí, pero ya están transformados, puede decir que las personas llegan allá transformadas, y aquí hace la diferencia. Dice, porque es necesario que hace la diferencia entre los justos y las primicias. Dice, porque es necesario que esto corruptible, hablando de lo que se corrompe, se descompone, se envejece, dice, se vista de incorrupción. Se vista de incorrupción. Aquí debemos vestir, ¿verdad? Y sacar todo lo que corrompe ahí de nuestro corazón, y lograr este proceso de santidad. Dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ves? Se vista de inmortalidad, hablando del trabajo que Dios tiene que hacer ahí al final, ¿no? Cuando se les entrega el galardón. Y dice, y cuando esto corruptible, hablando del ser humano, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y aquí personas aquí que, al igual que Jesucristo, vencieron a la muerte. Que finalmente las personas se perfeccionaron, lograron la santidad, y ya la muerte no tuvo ningún poder sobre la persona para poder retenerla. Ya estaban personas limpias de pecado, personas que trabajaron toda su vida en este proceso de santidad. Por lo tanto, dice, sorbida es la muerte en victoria, que quiere decir absorbida es la muerte, ya no tiene poder aquí. Por eso se pregunta aquí el apóstol y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está aquello que mataba al ser humano? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque aquí el ser humano estaba condenado, pero acuérdense que aquí estamos hablando solamente de una porción muy pequeña, ¿verdad? De gente, aquí porque la mayoría ya sabemos que va a morir en sus pecados, aquí porque nadie
Aquí muy pocos han escuchado el mensaje del Evangelio. Aquí en el versículo 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí es donde la persona sirve a esos intereses, y el poder del pecado, la ley que los condena, porque la ley, aquí es bueno detenerse un poquito para entender. El poder del pecado, la ley, porque la ley estaba diseñada, aquí esta ley de la familia, ¿cierto? Al igual que el espíritu de la ley, está diseñado para la sobrevivencia de la persona, ¿ya? Aquí con las leyes de la familia, y también para que pudiera alcanzar la salvación. Por lo tanto, todo era compatible. Por eso dice, el poder del pecado era la ley, porque la ley, había un diseño detrás de esto. Así que si la persona pone otra información, tal como está aquí, que Dios puso al ser humano en la distorsión, ¿ya? Y con la formación del mundo, entonces la persona se iba a enfermar. Y bueno, y todos los problemas que ya sabemos en este mundo, ¿verdad? Ya el mundo está lleno de problemas, ¿ya? Aquí, entonces, hay que entender, ¿cierto?, que por eso el poder del pecado, la ley, porque ahí es donde, ¿cierto?, se encontraba con esa realidad y la persona se corrompe en esa condición. ¿Ya? Creo que ya esos temas están ahí más que zanjados. Dice, versículo 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria aquí por medio del mensaje del Evangelio, por medio de la fe. Aquí, y dice, así que hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí hay varias cositas que hay que rescatar. Dice, estad firmes y constantes. Aquí, cuando habla de firmes, ¿ya?, se refiere a este trabajo bien hecho del cual venimos hablando. Aquí, buenos análisis, por eso uno tiene que educarse. Uno tiene que educarse, tiene que adquirir vocabulario, tiene que leer bastante, ¿ya? Tiene que estar familiarizado con la Biblia, con todo lo que es el plan de Dios, ¿ya? Tiene que estar familiarizado, tiene que estar aquí inmerso, ¿ya? Y tiene que saber qué significa esto, qué significa lo otro, qué es lo que es esto, ¿me entiende? Y todo, porque todas las preguntas fundamentales están contestadas por Dios. Así que nunca trabajamos aquí con dogma o con teorías o con supuestos. No, trabajamos aquí con la certeza, ¿ya?, que nos da el entendimiento, que nos da la cuota de conciencia, ¿ya?, con la cuota, la ley de la fe, ¿ya? Con todo eso trabajamos en forma sólida, segura. Dios nos ha dado ahí todo el mensaje, entonces, que ya conocemos. Y por eso dice aquí constante, aquí firmes y constante, aquí perseverante, nunca dejar de trabajar en ello, ya todos los días, con toda la gente, con todos los escenarios, sabiendo que todo lo que está alrededor son escenarios de prueba, ¿ya? Creciendo en la obra del Señor. ¿Dónde está la obra del Señor? ¿Está en los escenarios? No. ¿Está afuera? No. La obra del Señor está aquí, en el corazón de uno. Y ahí es donde uno tiene que trabajar, en la obra. Y dice, trabajar en la obra del Señor siempre. Que quiere decir que uno constantemente tiene que estar estudiando ahí y cada vez ir creciendo más y más
hasta la plenitud de la razón, hasta que quede completa la razón, plena, totalmente llena. Igual como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo no es algo vano. Finalmente tendrá su recompensa. Por eso vale la pena trabajar aquí en el camino de Dios, porque es para nuestra propia vida. Y es la obra más importante que podamos hacer. Más que estar yendo aquí a perder el tiempo en una cosa, en la otra, ¿verdad? Y estar aquí desfilfarrando, ¿ya?, el tiempo aquí, en cosas que no son útiles, en cosas que son totalmente vanas, en cosas que son vanidades, en cosas que no tienen ningún norte, que no lo llevan a uno a ninguna parte. Así que ahí entonces quería yo dejar aquí vamos a ir a una escritura más que está en el capítulo 16, aquí mismo. Son las últimas escrituras de Primera de Corintios. Aquí 16, 13 y 14. Y estas dos escrituras que nos muestran aquí principios muy importantes. Dice, velad, ¿ya?, estad firmes en la fe. Aquí la palabra velar, ¿ya?, es estar alerta, ¿ya?, pero no alerta con los instintos, ¿ya? Aquí no en esta condición, sino que uno tiene que estar alerta en su razón. Por eso la razón despierta, lúcida, cuerda, juiciosa, ¿ya?, una razón que tiene claridad, cada vez tiene más y más claridad, y su estado de conciencia va creciendo, ¿ya?, cada vez más. Acuérdense que el estado de conciencia, la lucidez del estado de conciencia, que sale también ahí en uno de los proverbios, donde habla ahí de que es como la aurora de la mañana, ¿cierto?, que va ganando la claridad hasta que el día es perfecto, ¿no? Aquí así es el camino de Dios, ¿ya?, así es la razón, como va ganando, ¿ya?, ganando en claridad. Y como dice aquí, velad, está siempre despierto aquí, pero velad también, porque esto a uno lo apercibe de la realidad circundante. Esto a uno le avisa, ¿ya?, esto a uno le está diciendo cómo es toda la realidad del mundo y de todas las realidades, ¿ya?, incluyendo la realidad de Dios, ¿ya?, y entonces de esa manera uno puede estar velando, ¿verdad? Por eso a través de la ley de Dios uno puede percibir, ¿ya?, y discernir las realidades. En eso consiste entonces velar con la razón, aquí una razón lúcida, despierta. Dice, estad firmes en la fe. ¿Qué quiere decir estad firmes en la fe? Ya lo hemos dicho. Aquí son estudios bien hechos, son estudios aquí bien estudiados, bien investigados, bien analizados, ya, con un buen vocabulario, con una buena expresión, porque uno tiene que tomar apuntes en esto, uno tiene que cuestionarse a sí mismo, uno tiene que seguirse a sí mismo su propia conducta. Cuando uno está bajo el influjo de los instintos, uno es incapaz de verse a sí mismo. Aquí la persona no puede mirarse a sí mismo, pero sí, mediante el uso de la razón, la persona puede verse a sí misma, porque la razón puede ver y percibir y sentir el impulso de los instintos. Porque eso ya no son los instintos los que gobiernan. Cuando los instintos gobernaban, la razón
básicamente no existía. Aquí porque tenía muy poca conciencia, no podía frenar sus impulsos, ¿cierto? Ni tampoco los podía percibir, simplemente salía para afuera. ¿Ya? Mientras que ahora la razón puede ahora percibir. Por eso aquí habla de estar firmes en la fe, firmes en la fe. Y también dice portaos varonilmente y esforzaos. Aquí no sé cuál es el sentido de esto de portaos varonilmente. También podríamos decir a las mujeres, portarse de una manera muy femenina. Pero estamos adentro, no estamos afuera en todo esto. Así que, y dice, si tomo lo último que dice, y esforzaos. Esforzaos. Aquí el esfuerzo, que la persona tenga que poner constantemente. El versículo 14 también aquí un principio muy importante, y es aquí el definitivo, porque esta ley es la que define al final todas las cosas. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La actitud que se necesita, tal como cuando decía ahí, ¿qué es lo que Dios le pide a uno? El hacer misericordia. El hacer misericordia con una actitud de amor. Aquí el perdonar, aquí, bueno, todo lo que ya hemos, aquí no tengo que entrar en detalle. Esa es la última escritura, entonces, aquí de Primera de Corintios. Así que ahora vamos a pasar a Segunda de Corintios. Y aquí vamos a ir al capítulo 3 de Segunda de Corintios. Aquí, Segunda de Corintios, capítulo 3. Ahí, versículos aquí 6, 3, 6. Ya vamos a leer ese primero. Aquí dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, ¿ya? No de la letra, porque por eso el antiguo pacto, ¿ya? Era un pacto de la letra. La persona tenía que obedecer las instrucciones, ¿ya? Que le entregaban los sacerdotes, los profetas, ¿cierto? O el rey también, porque también recibía instrucciones el rey de todo lo que debía de hacer. Así que eso era a la letra. Por eso la gente, cuando llega Jesucristo ahí llega ahí a Jerusalén, ¿verdad? Llega predicando su evangelio, ¿ya? No podían entender lo que él hablaba, costaba mucho entender. Cuando Jesucristo andaba en toda la región de Israel, aquí predicando su verdad, y entonces no podían entenderlo, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados al idioma de la letra. Aquí había que hablarle con un idioma muy básico. Entonces dice, no de la letra, sino y el de la letra se entendía porque, o sea, debía ser a la letra porque la persona andaba según sus instintos. Así que no, esto era el aspecto más básico para el ser humano. También no se podía entregar en el Nuevo Testamento, sino que tenía que ser Jesucristo que viniera y entonces entregara, aquí despertara a la razón. ¿Ya? Y con la razón, entonces, dice, el nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. El nuevo pacto, ¿ya? El nuevo pacto del Espíritu, de la razón. Dios hacía pacto ahora con la razón, con el espíritu de la persona. Y el espíritu de la ley.
Así que aquí el nuevo pacto, como dice, no dice porque la letra mata. ¿Ve? En esas condiciones la persona se muere. ¿Ve? Así que eso no servía. Dice, más el espíritu. ¿Ve? Aquí la razón. Junto con la ley de Dios, el espíritu vivifica, ¿ve? Le da vida a la persona. Le da vida. Así que dice, y si, dice aquí también, y si el misterio, perdón, hasta ahí nomás quería leer esto, ya, aquí solamente el versículo 6, y ahora vamos al versículo 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Veamos aquí también una verdad muy grande. Dice, porque el Señor es el Espíritu. O sea, el Señor es el que trajo aquí el mensaje para que la razón pudiera recibirlo. Por eso el Señor es el que trae este espíritu de vida, este mensaje de vida. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, y donde está el Espíritu del Señor, aquí, este Espíritu del Señor, aquí está en el corazón de la persona, ya, porque la razón lo pone ahí, y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ve? Porque ya la razón gobierna, ya la razón está liberada de la esclavitud de sus instintos. ¿Ve? Esto lo hemos leído también y los hemos estudiado a fondo. ¿Ya? Aquí la razón liberada de la esclavitud de sus instintos, del impulso de sus instintos. Por lo tanto, ¿por qué? Porque ya la razón modificó la información que lo esclavizaba, la información de pecado. Y entonces ahora el instinto toma la nueva información que es ahora compatible con la razón. La razón ahora, y la razón puede producir fruto, y está con esa libertad. Ahora ya no está bajo la presión de los deseos carnales. Y dice el versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen que por el Espíritu del Señor. Veamos esto aquí, esto está muy bueno. Dice, por tanto, nosotros todos, hablando de todos los que estamos involucrados en la ley, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿ve? Porque ya no estamos en las tinieblas, sino que ahora no estamos en la ignorancia, sino que ahora estamos con mucho entendimiento de la palabra. Dice, a cara descubierta como en un espejo, ¿ve? Mirándonos aquí la claridad como en un espejo, dice la gloria del Señor. ¿Ve? Mirando aquí todo, su gran propósito, que es la gloria del Señor, de todo el poder de nuestro Creador. Dice, somos transformados, ¿ve? De gloria en gloria. ¿Ve? Aquí se va transformando el corazón de la persona. Aquí, como dice, de gloria en gloria, aquí, con entendimiento tras entendimiento. ¿Ve? Entendimiento de una ley, entendimiento de una cosa, entendimiento aquí de las leyes, ¿ya? Entendimiento de la distorsión, de la formación del mundo, de los procesos de santidad, del instinto, ¿ya? Aquí qué es lo que es el corazón de la persona, las funciones que cumple la razón. Aquí todo lo que ya hemos estudiado. Este es un estudio bastante largo. Aquí ya van 176 videos, ya bastante información
hay ahí para poder entender la palabra maravillosa de nuestro Creador. Por eso aquí nosotros, aquí todo esto, vamos de gloria en gloria, siendo transformados, aquí produciendo los frutos del Espíritu, los frutos de la razón, mediante la práctica, mediante aquí se va transformando de poco a poco la conducta de las personas, los escenarios de prueba, que son la principal fuente aquí de información, ya que nos vamos perfeccionando, en donde podemos ir practicando, mediante la reconciliación también, una herramienta también muy útil. Por eso dice, nos vamos transformando, por eso el ser humano finalmente llega transformado allá. No existe aquello de que Dios va a tener que cambiar el corazón del hombre, porque el hombre en el estado en que está condenado, ¿verdad? Aquí, y la gente está esperando ahí, cruzada de brazos, ¿verdad?, que Dios venga a transformar su corazón. Y eso, están engañados con eso. Y no, la persona tiene que trabajar en la conversión para su propia vida. Y dice, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de nuestro Señor Jesús. Dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Exactamente igual, en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí, entonces, esas dos escrituras, aquí de 2 de Corintios, vamos a ir a otra escritura, aquí en el capítulo 4. Aquí nos queda ya poco tiempo. Aquí 4, versículo 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Teniendo el mismo espíritu de fe, ¿qué quiere decir? El mismo fundamento, la misma forma, ¿ya? La misma forma de entender, de estudiar, aquí la misma base que Dios nos ha entregado a todos nosotros, ¿ya? El mismo fundamento, teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está escrito aquí en toda su palabra, aquí en el Nuevo Testamento, y ya también en el Antiguo, como ya hemos visto. Como dice, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé, ¿ya? Aquí, creí, por lo cual hablé. Pues esto es la ley de la fe, ¿ya? De eso está hablando. Creí, por lo cual hablé. Dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros también creemos. Aquí, ¿de cuál ley está hablando? De la abundancia del corazón habla la boca. Y de todo lo que la persona ha trabajado y que ha puesto en su corazón son las cosas de las cuales también hablará. Aquí en el capítulo 5, acuérdense que estamos en 2 de Corintios, capítulo 5, aquí del 17 al 20, del capítulo 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, aquí mediante su ley, dice, nueva criatura es. ¿Por qué dice que es nueva? Una nueva formación. Ya la persona cambia de formación. Esta es una verdad impresionante, ¿sabe? Porque aquí siempre se piensa que es Dios quien tiene que venir a transformar a la persona. Y no, la persona tiene que trabajar en su propia formación. ¿Ya? Aquí no puede nadie venir a formarlo a uno. No, tiene que la persona trabajar en su propia
nueva formación. Por eso dice que aquí nueva criatura es. ¿Ya? Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Aquí, la distorsión, la formación del mundo. Todas estas cosas ya pasaron. Ya van quedando atrás, ¿ya? En la vida de uno. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas hechas nuevas. La persona ya es otra persona, ya no es la misma. Va quedando atrás. Cada vez el mundo va quedando más y más atrás y más lejano. ¿Ya? Y como dice, todas las cosas son hechas nuevas. Aquí, mediante la ley, el uso de la razón y la razón trabajando para poder limpiar su corazón y poner cosas nuevas ahí que sí sean compatibles. Dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Ya? Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es muy importante, esta ley aquí. Dice, y como ya vemos, ¿cierto? Toda esta nueva criatura, como dice aquí, ya todas estas cosas son hechas nuevas. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Ve? Porque ¿cómo se logra todo esto de poner todas las cosas nuevas? ¿Ya? Si no es mediante la reconciliación. ¿Ve? Por eso habla ahí, ¿ve? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Aquí finalmente, porque aquí tanto los escenarios de prueba, ¿cierto?, que reactivan información en la cual uno tiene que trabajar con ello, reconciliar información para saber de dónde viene, cómo está puesta en uno, o sea, cuál es la razón por la cual está en uno, ya esa información, de dónde viene, cuáles son los orígenes, y cortarla de raíz, esas malas conductas, malas prácticas, malas palabras, todo lo que está ahí. En eso consiste aquí. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por el mensaje. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Aquí, porque si la persona está constituida dentro de una iglesia, entonces la persona debe de, el ministro debe de hacer un seguimiento también junto con la persona para ayudarla a trabajar en su conversión, ¿ya? Para orientarla, para instruirla, para que vaya entregando entonces cada vez más aprendizaje, ¿ya? En mi caso, ¿cierto? Yo tengo que aquí es Dios quien me entrega su verdad y es Dios quien me va corrigiendo, ¿ya? Aquí. Pero aquí, cuando habla del ministerio de la reconciliación, está hablando de los ministros. Aquí, y la tarea principal de los ministros era ayudar a las personas entonces en la perfección, aquí para ayudarlas a alcanzar la santidad. Aquí en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tal como hemos visto, ve que Dios va a tener que, nuestro Señor Jesús al final va a tener que, ya nos pilló el tiempo aquí, pero terminar la idea, dice, va a tener que reconciliando consigo al mundo, entonces en que Dios va a tener que finalmente conciliar todo lo que estuvo mal, ¿cierto?, desde la creación del hombre en adelante, ya, y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí importante esto, ya, porque Dios no le iba a tomar en cuenta los pecados, ¿ya? Y el mundo iba a recibir el perdón para que Dios
Dios pudiera entonces, el hombre pudiera tener acceso a Dios, ¿ya? Estaba perdonado, ¿ya? Pero ya sabemos en qué consiste el perdón. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación, de enseñar cómo reconciliar, enseñar esta herramienta preciosa, ¿ya? Que permite entonces hacer cambios profundos en el corazón, que permite limpiar, ¿ya? Y sacar las durezas que hay ahí en el corazón, de estas estructuras rígidas, de estas estructuras quebradizas, obsoletas, que están ahí, ¿verdad? Hasta ser un corazón más sensible, un corazón aquí con la verdad, ¿ya? de su mensaje. Así que nos veremos en el próximo video.